Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional presenta El Vigía, un programa que contrasta de forma crítica y analítica el trabajo académico generado en la Escuela de Planificación y Promoción Social con los problemas sociales, comunales y nacionales. Hoy, Efraín, tenemos dos invitados especiales, sobre todo de mucho reconocimiento para la Escuela de Planificación, de lo cual nos sentimos orgullosos de este par de invitados que tenemos para nuestro programa de hoy. Bienvenido, Efraín. Muchísimas gracias, un saludo a toda la comunidad universitaria nacional que nos ven a través de esta frecuencia en el programa El Vigía, que es una producción de la Escuela de Planificación y Promoción Social en conjunto con el Auditorio Clodomiro Picado. Y estas dos personas que tenemos invitadas acá son los responsables de que nosotros estemos acá y de que el programa El Vigía hoy esté con todos ustedes. ¿Por qué esto? Porque son las personas que jugaron un papel protagónico en la fundación, en la creación y la puesta en marcha de esta unidad académica en la Universidad Nacional. Hoy tenemos la grata presencia y el honor de compartir un ratito acá con la máster Rita Gamboa Conejo. Doña Rita es graduada de la primera generación de estudiantes de la escuela en el año 1974, también durante muchos años académica, investigadora, extensionista en la Escuela de Planificación Social, también fue directora de la escuela del año 1994 a 1998. Y muy largo el currículum de Rita porque tiene muchas producciones editoriales, muchas investigaciones que sería muy extenso plantearlo, pero qué bueno que contamos con gente y con personas y compañeros de esa estatura. Y también contamos acá con la presencia de Jorge, del máster Miguel Sobrado Chávez, que es académico, también un pionero de la extensión universitaria aquí en La Habana, fundador de la escuela PPS, y en el año 1974 a 1982 le tocó la gran responsabilidad de dirigir la escuela. Entonces, pretendemos en esta semana que estamos celebrando de la escuela de planificación, hablar un poquito de cómo surge la escuela, qué pasa con los arranques, con los inicios, las vicisitudes, todo eso que sucede, esas vivencias que hacen posible que un proyecto como estos hoy cumpla 45 años, está cumpliendo la escuela, y que sigamos preocupados por su mejoramiento, pero que de alguna forma han pasado muchas generaciones, pero no debemos de olvidar la memoria histórica de la escuela y quienes han apoyado, y estos dos compañeros que tenemos hoy acá, gente que se puso la camiseta en su momento, el esfuerzo, el trabajo para hacer posible que un proyecto de estos como es la Escuela de Planificación y Promoción Social, única en Costa Rica y en América Latina, siga adelante, y además es una carrera también acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de Costa Rica. Efraín y don Miguel, doña Rita, la dirección de la Escuela de Planificación nos encomendó una misión que consiste en de qué manera mostramos aquellos aspectos positivos de lo que actualmente la Escuela de Planificación realiza, no solo en el ámbito académico, sino en el ámbito estudiantil, en el ámbito administrativo. Y desde la planificación creemos que si no conocemos la historia de nuestra institución, nos quedaríamos cortos, nos podríamos perder en un mundo globalizado en el cual hay tantas cosas y tantas aristas. Por eso queremos entonces ustedes, para que nos hagan un recuento, primero, cuál era la coyuntura que existía en el país por el cual nace la Escuela de Planificación. ¿Fue fácil abrir una escuela de planificación? ¿Cuál era la visión que ustedes tenían cuando se abre la Escuela de Planificación? ¿Hubo efectivamente una cantidad de personas que se sintieron motivados por ingresar a la carrera? Cuéntanos, don Miguel. Como mencionaba anteriormente, a mí me hicieron una entrevista bastante extensa, cerca de 30 minutos, sobre la coyuntura
internacional, regional y nacional, sobre todo en el ámbito agrario, que es el que va a dar origen al proyecto de Escuela de Planificación y Promoción Social. Es un proyecto que surge incluso por iniciativa del Instituto Interamericano de Cooperación con la Agricultura, debido a la situación que había entonces, ¿verdad? Recordemos que la guerra de Vietnam estaba en su momento más álgido, que florecían las guerrillas en todo el continente, que los conflictos agrarios en el país también crecían, ¿verdad? Y en ese contexto había un nivel de organización campesina importante alrededor de cooperativas de autogestión que perfilaba una posibilidad de organización campesina que no fuera armada, ¿verdad? El ICA había estado atento tanto a lo que se venía, había estado participando incluso desde la Universidad de Costa Rica en la formación del movimiento cooperativo, con movimientos campesinos, bajo una orientación metodológica de un brasileño, Clodomiro Luis Santos de Moraes, que después hizo todo el proceso de reforma agraria en Honduras. Y se veía como un proceso integrador. Y es interesante porque es integrador de dos cosas: del proceso de promoción social, integrador de la gente, y la planificación como desarrollo regional, territorial, digamos, que había en aquel entonces. Es así como, en vista de la forma que iban tomando estas organizaciones, por una parte, el conflicto agrario creciente, el peligro que había en ese entonces en la región, no solamente era un problema de Costa Rica, porque aquí, digamos, la lucha armada no amenazaba, pero sí en la región, que ya estaba todo. Entonces fue por iniciativa de Hugo Fernández Feingold, estaba en la junta directiva del ICA, que me dice: ¿por qué no hacemos una escuela? Entonces produzcamos estos cuadros que se han estado dando en relación con el movimiento campesino y montemos una escuela de planificación y promoción social, ¿verdad? Así es como, digamos, se inicia de alguna forma estas iniciativas que va a asumir el padre Benjamín Núñez y va a avalar, pero que tiene, por decir así, características muy especiales propias de ese momento histórico y que van a cambiar posteriormente conforme se desatan la guerra centroamericana. Muy bien, doña Rita, en ese contexto que nos plantea don Miguel, usted como estudiante, ¿qué la motiva a vincularse a la Escuela de Planificación? Ese mismo sentido social de cómo ardía socialmente Centroamérica, Latinoamérica, ¿qué es lo que la motivó a participar? Bueno, buenas tardes. Yo no podría hablar de una motivación social porque en ese entonces tenía 18 años recién cumplidos, venía de una zona rural de allá de donde llaman la Cuesta de Cambronero en San Ramón. Lo único que yo conocía de San José era cuando alguna vez me trajeron, y lo que recuerdo así como social era la entrada que era por Barrio México, donde estaban toda esa parte ahí cerca del río que estaba ahí, ¿verdad? Pero socialmente, digamos que yo no tenía ningún conocimiento ni experiencia, como entran los chiquillos de diferentes colegios, más si uno viene de una zona alejada. Podría decir que mi ingreso a la EPPS fue accidental, porque en quinto año de colegio yo me tuve que venir de San Ramón, estaba en el Liceo de Zapote, y ahí conocí la hermana de uno que fue la cuñada más bien de un profesor de PPS, que se llama Fabio Quesada, y entonces mi nota para ingresar a la UCR no me dio para entrar a medicina, que era donde yo quería entrar a medicina, y entonces él y la esposa, que también fue profesora aquí en PPS, Ligia Rosales, me motivaron a que yo ingresara a esta carrera. Yo dije, voy a ingresar ahí para hacer los estudios generales, ir avanzando, y después me meto a la UCR, a lo que yo realmente quería estudiar.
pero bueno, el primer año que ingresé acá me encantó la carrera, o sea, me sentí muy motivada. Y es importante rescatar de que ahora solo se puede hacer una práctica a nivel de campo, que es la de tercer año y después la de cuarto año, que es un poquito menos, pero en ese entonces nosotros salíamos todos los años al campo y eso me fue motivando y me fue comprometiendo. Y recuerdo que a pesar de que era una jovencita carajilla, ¿verdad? El padre Núñez, como decía Miguel Sobrado, que fue, digamos, el gestor de lo que fue la Universidad Nacional, estaba muy comprometido con la escuela de planificación. Entonces él se reunía con nosotros como estudiantes, conversábamos, lo visitábamos en su oficina, participaba de muchas actividades de PPS y nos fue como vendiendo ese compromiso social. Y además de que ese primer año realmente la gente que entró a la carrera de planificación éramos gentes que veníamos de áreas áreas rurales muy alejadas de acá. Creo que eso estaba en coherencia con lo que planteaba el padre Núñez en su ideario para formar la Universidad Nacional, donde sea de que los hijos de campesinos, de artesanos, que gente que era imposible casi poder acceder a la universidad lo hicieran. Y creo que nosotros fuimos el primer grupo que realmente como que nos comprometimos en términos de que nos casamos con la carrera. Doña Rita, ¿cuántos compañeros entraron en esa primera promoción? Y la participación de la mujer, que hoy, por ejemplo, algo de lo cual es importante para la Escuela de Planificación, que la mayoría son mujeres. En esos momentos, cuando inician... Cuando nosotros iniciamos, si no me equivoco, Miguel, eran cerca de 100 personas las que ingresaron a esa primer promoción. Algunos, como en ese entonces existía lo que era el diplomado en promoción social, que era los dos años y medio de estar en la U, uno se graduaba como promotor social y podía salir a trabajar. Entonces mucha gente se fue a ese periodo. Como licenciados nos graduamos 14. De esos 14, 7 eran varones y 7 eran mujeres. Había desde el inicio había, bueno, en ese primer grupo estaba como más equilibrado la relación hombre y mujer, porque después sí se ha ido una carrera donde hay menos hombres que los que había en ese entonces. Don Miguel, aprovechando el contexto, antes de venirnos más acá a la historia, se dice que el papel de la Universidad Nacional fue crucial en este proceso, ¿verdad? Y que de hecho que la escuela PPS se funda por recomendación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en un momento, digamos, de situación política, un contexto de emergencia. Así es. Y me llama la atención porque en algún momento leí algo de que usted, en aquellos tiempos, incluso antes de crearse la escuela, muy poco antes de crearse la escuela, usted viajaba ya con jóvenes estudiantes en una propuesta metodológica de capacitación masiva. Yo estaba metido con el movimiento campesino, que estaban invadiendo fincas por todo el país, muy intensamente. Por eso cuando Hugo dice hagamos una escuela, le digo, mira, aquí no van a venir los hijos de los campesinos, porque en la universidad no habían becas, no habían residencias estudiantiles, no habían comedores, le digo, aquí no va a entrar. Hacer esto implica una transformación total, crear condiciones. ¿Por qué? Y ahí peleamos por que se hiciera la residencia estudiantil, comedor estudiantil, y por eso permitió que entrara gente de zonas rurales. La primera residencia estudiantil de la educación superior pública se hizo en Heredia, en la Escuela de Planificación y Promoción Social. Después de ahí se guindaron las otras, ¿verdad? Porque si ellos pueden, nosotros también. Pero ese fue un requisito para montar la carrera, ¿verdad? Propiamente dicha. Y vino gente como Rita, que venían en general de zonas rurales, pero también algunos enviados por las organizaciones campesinas. Por ejemplo, Pedro Hernández, que venía por la zona esta de Pérez Celedón. Eso creó un clima especial, ¿verdad? En la escuela propiamente dicha. Don Miguel, la parte de pensamiento, la parte de los académicos o académicas que iban a formar estos primeros grupos y sobre todo alinearse a esa realidad, ¿fue homogénea, fue muy heterogénea? ¿Sí había gente preparada? ¿Cuál fue ese proceso? No, mire, eso, yo tenía 32 años,
¿verdad? Y era de los viejos, ¿verdad?, que había ahí. No habían personal adecuado tuvimos que recurrir en lo fundamental a exilados chilenos, brasileños que estaban aquí, que reforzaron era crear un modelo nuevo, ¿verdad? Con gran énfasis en lo que sería la práctica, es decir, la capacitación de la gente en todo lo que es organización y lo que es política pública, llamémosle así. Por ahí fue la cuestión, que eso era un reto, una locura. Yo recuerdo que en los primeros años, además, la apertura de esa escuela creó alguna oposición de tipo político, ¿verdad? Y habían conflictos en varias partes de la universidad y en el consejo universitario, a raíz de la orientación que iba tomando la universidad en lo que se llamó a partir de la escuela la universidad necesaria. Y fue muy intenso. Por ejemplo, doña Berenice decía que en el consejo universitario se repartía días de pan, ¿verdad? Y en general fue muy difícil, y además la universidad no tenía buenos recursos, ¿verdad?, para movilización y todo esto, había que hacerlo con las uñas, ¿verdad? Después ya aparecieron los recursos de la Fundación Interamericana y se reforzó el proyecto de la escuela con un equipo, pero la gente fue, la mayor parte, por ejemplo, de profesores costarricenses acababan de graduarse, venían saliendo de la universidad, ¿verdad? Los que tenían experiencia eran chilenos y, por cierto, hace poco murió doña Teresita Quiroz, que fue había sido directora de la Escuela de Trabajo Social en Chile, Trabajo Social Renovado, y otros más brasileños y chilenos que formaron parte de este primer destacamento. Lástima que doña Olga Waldenberg no pudo venir, porque ella estuvo también en esos principios. Entonces, ahorita le tengo una consulta que se relaciona con lo que está diciendo don Miguel. Usted viene del la oeste, decía ahora. ¿Cómo se entera usted de que se está abriendo una escuela en planificación? Cuando usted ingresa a la escuela, ¿a dónde recibe clases? ¿Dónde tiene esa primera experiencia? Porque yo recuerdo en algunas fotografías que vi, que en un video que en algún momento estuve haciendo de la Universidad Nacional hace muchos años, inclusive don Miguel Sobrado me prestó algunas imágenes, de que las clases, me acuerdo que se daban al aire libre, en potreros, debajo de los árboles, alrededor de los ríos. ¿Cómo fue ese impacto suyo, ese cambio de venir a una universidad? Cuéntenos, porque es interesante saber cómo iniciamos en la escuela. Yo quisiera, perdón, doña Rita, y complementarlo, porque hay algo muy interesante que ustedes planteaban, sobre todo del trabajo en el campo, del cual hoy nuestros estudiantes se sienten plenos, satisfechos de esa vivencia. Pero me imagino que las condiciones en las cuales a ustedes les tocó ir a hacer ese trabajo de campo, ir sobre todo a la zona sur, con las carreteras, con los carros que no tenemos o que no teníamos a los de hoy. Había uno. Imagínate. Entonces, de eso igual. No, era ¿cómo se llama? De esos ingleses, esos jipones ingleses. Porque me acuerdo de una foto Land Rovers, que tenía inclusive el nombre de la escuela. Sí, pero eso ya es después. Con la Fundación Interamericana. La universidad tenía ese. Nosotros con la Fundación... Las ambulancias, exacto. Nosotros llegamos a tener 5 microbuses y 3 jipones. La universidad tenía uno. Nosotros le prestábamos los carros a la universidad porque no tenía, ¿verdad? Bueno, como decía anteriormente, yo venía de una zona rural, llegué por contacto de un profesor de 5º año, que después se convirtió en mi profesor aquí en la universidad. El primer día que yo llegué a la U, imagínense, allá de las montañas, y llegar a San José, bueno, en ese entonces no había mucho tránsito. Llegué a la entrada ahí donde está hoy el teatro de la U, y yo preguntando dónde quedaba la Universidad Nacional.
Me dijeron, señorita, usted está al frente de la Universidad Nacional. Bueno, eso fue, digamos, un choque porque uno está acostumbrado a otros valores, otra cultura, otra cosa, ¿verdad? Pero como decía, bueno, para mí fue lo más grande que me había pasado en la vida porque había podido ingresar a la universidad, porque ya yo lo veía eso muy distante, ¿verdad? De que realmente no iba a poder hacerlo, ¿verdad? Porque y además la situación económica de mi familia no era la mejor en ese momento. El poder viajar a las comunidades fue donde ya ahí nos fuimos como comprometiendo más, como decía, pero las condiciones eran otros. Yo recuerdo muy bien que la residencia estudiantil estaba al costado sur de donde está hoy la Catedral de Heredia, donde están los tribunales. Ahí en un edificio viejo estaba el comedor, estaba donde vivía la gente que tenía de zonas muy alejadas y que no podía pagar la residencia. Después nos daban clases en lo que ya hoy en la universidad no existe, que eran los atillos, donde eran unas aulas que usted tenía que estarse quitando los zancudos de encima, ¿verdad? Porque era terrible las condiciones. Muchas veces nosotros para las mismas giras, a pesar de que nos ayudaban, teníamos que hacer rifas, teníamos que hacer para juntar algún dinerito extra para poder llevar a esas comunidades. Para cuando íbamos a las comunidades, recuerdo muy bien mi primera visita a Cope Silencio, pero como ya decía Miguel, era en las microbuses del proyecto de extensión que tenía la escuela, pero nos tocaba irnos por la carretera vieja Quepos. Yo hoy vivo al frente en el Alto de las Palomas, por ahí pasaba la carretera vieja y iba uno hasta Quepos. Yo recuerdo llegar a Quepos con las pestañas rubias y el pelo rubio de la cantidad de polvo que había, ¿verdad? O sea, esos caminos estaban parte del camino que va hoy a Quepos, esa carretera vieja, sigue estando en mal estado, pero en esos momentos eran terribles las condiciones. Yo creo que eso hizo también que nos forjara, digamos, con más motivación. Vean que yo empecé a trabajar como estudiante en el primer proyecto de extensión que había financiado la Fundación Interamericana como estudiante. Ahí tuve mi primer accidente en la Universidad Nacional, que se nos volcó un carro allá en el Cerro de la Muerte. Pero yo creo que eso también hizo que uno realmente se sintiera comprometido, porque toda mi vida he trabajado en extensión. Hoy tengo 1 año de pensionada, estoy trabajando a honorio en la Escuela de Planificación y lo estoy haciendo con actividades de extensión universitaria. Hoy a lo que hace 45 años hay mucha diferencia. Sí, definitivamente. Ok, ha habido puntos de quiebre de los cuales se ha perdido o nos hemos perdido o estamos perdiéndonos de lo que debería ser la Escuela de Planificación y la formación de planificadores. Don Miguel, este es todo un capítulo, vamos a un mensaje, ya regresamos y seguimos conversando con 2 grandes figuras de la Academia Universitaria Pública, 2 compañeros fundadores de la Escuela de Planificación y Promoción Social. El Vigía, la mirada estratégica. Con don Miguel Sobrado y doña Rita. El quiebre entre hace 45 años, lo que hoy estamos viviendo y qué significó ese quiebre. ¿Estamos perdiendo la ruta? Bueno, el quiebre principal se daba en los 80s, 90s, ¿verdad? Donde cambian, sobre todo en los 80, la situación continental, desarrolla la guerra centroamericana y los movimientos populares que eran vistos como aliados anteriormente se convierten en el enemigo. Eso hace que de la llegada de Reagan y otra gente en los Estados Unidos se haga una política muy difícil, incluso nacionalmente. Aquí hubo una gran alianza con don Teodoro Quirós Castro, que fue el presidente del ITCO, una persona muy comprometida con todo este proceso, que facilitó precisamente el desarrollo de la formación de cooperativas y estimuló el modelo que estábamos haciendo. Incluso el entonces ministro de Agricultura, don Hernán Garrón, si no me equivoco, mandó a los promotores de los Club 4S a cursar cursos en la escuela.
Entonces teníamos que, ahí había una política de alianzas y había una necesidad de hacer cosas diferentes, porque si bien la Alianza para el Progreso había creado todo un proceso bien financiado de reforma agraria, en el continente eso era un desastre. Lo que había era que se compraban tierras de amigotes y de malas en el Quinto del Pirucho, se tiraba a los campesinos en el Quinto del Pirucho. Con esta política fue diferente. Nosotros trabajábamos con las mejores tierras abandonadas por las bananeras aquí ¿cómo se llama? En Honduras, y además con autoorganización y con resultados productivos, ¿verdad? Bueno, eso que se da en los 70 cambia en los 80 por la situación de guerra, ¿verdad? Que dificulta las alianzas, sobre todo externas e incluso internas. Por ejemplo, aquí hubo un rechazo de lo que eran las cooperativas, porque decían que eran cooperativas comunitarias, ¿verdad? La década de los 80s fue realmente mala, y ahí hay un cambio, digamos, un corte también que le pone de desesperanza y falta de condiciones a la escuela de planificación, que antes venía con viento en popa, ¿verdad? Y no solamente la escuela de planificación, ya estaba agrarias, ambientales, ¿verdad?, metidas en este asunto. Entonces yo diría que hay un tema. Esto cambia en los 90, cuando se acaban los conflictos, hay plan de paz, se acaban los conflictos y hay la posibilidad de retomar las alianzas. Y yo creo que ahí se perdió la oportunidad de retomar las alianzas. Tan es así que, como la escuela había hecho avances importantes en lo que era autogestión y gestión desde abajo, mucha gente venía a la escuela a pedir información sobre las técnicas y métodos que se habían usado, porque se habían puesto de moda con el desarrollo empresarial, lo que se ha llamado desarrollo organizacional, ¿verdad? Pero ahí no hubo esa política de alianzas necesaria para que la escuela saliera adelante. Entonces ahí hay un vacío grande, en mi criterio, que no se retoma sino hasta bastante más tarde, ya en la década, ya en este siglo, ¿verdad? Don Miguel, ¿podríamos decir que nos volvimos muy academicistas? Hubo un poco de eso, ya se perdió la dimensión política, ¿verdad? Sobre todo se perdió mucho en el campo de la promoción, no tanto así en el campo de la planificación, donde sí se introdujeron técnicas a través de los organismos internacionales y digamos se mejoró la parte esta que era la más débil originalmente de la escuela, ¿verdad? Pero la parte de promoción, aquella promoción de la gente organizada con autoorganización y todo esto se dejó más en mi criterio, ¿verdad? En un segundo plano, y se pasó más a una política de tipo asistencial, ¿verdad? Bueno, hay otro factor que creo que es también importante y que tiene que ver con la coyuntura, y es el hecho que el aparato institucional nuestro se ha venido degradando. Y entonces yo recuerdo haber tenido estudiantes muy buenos con iniciativas y que llegaron a una institución, por ejemplo, de una regional de Limas en San Carlos, y que querían cambiar, introducir cosas, y prácticamente lo que les decían es: mire, esto se hace así, siempre se ha hecho así y tiene que hacerlo así. Y se seguirá haciendo así. Es el embudo, ¿verdad? Entonces uno formaba a la gente que iba con ganas de hacer cosas, y la estructura institucional lo que hacía era deshacer. A mí me llamaba, incluso me daba mucha tristeza, porque encontrarme un promotor en Focop que se le olvidó todo lo que era promoción, y está simplemente con el manual de leyes, ¿verdad?, repitiéndolo, ¿verdad? Y esa separación entre lo que es, digamos, la promoción y la organización propiamente dicha. Entonces sí ha habido ahí, pero problemas internos, problemas de coyuntura, problemas que tienen que ver con la estructura institucional, que es un archipiélago. Si es que nuestra estructura institucional es un archipiélago, sin instancias de coordinación intermedias, que ahora hay instancias de tipo territorial, pues sí, pero eso está viendo a ver cómo es que funciona, ¿verdad? Hay algunos éxitos, pero son muy pocos, ¿verdad? Eso nos lo decía don Hernán ahora que tuvimos
en una entrevista de que efectivamente a nivel institucional el lograr la articulación, eso es una gran noticia. Doña Rita, ¿usted qué nos puede decir al respecto de estamos perdidos? ¿Cómo vamos? Bueno, yo diría que no, pero parcialmente. Y sigo con mi visión como estudiante en ese entonces. Y bueno, nosotros como primeros graduados y que uno salió con muchas ganas de hacer cosas, bueno, yo me quedé en la universidad, tenía un poquito más de libertad porque eso me permitía seguir trabajando con comunidades, pero los compañeros que trataron de, como decía don Miguel, de implementar cosas nuevas, a nosotros nos catalogaban como la escuela de los rojos, ¿verdad? Entonces, al ser la escuela de los rojos, eso nos establecía muchas limitantes en poder hacer iniciativas. Aunque a pesar de que uno llegaba a conversar a veces, ya cuando yo estaba como directora en la década del 90, con gerentes y directores ejecutivos de instituciones y decían, a mí me gusta, si yo tengo que escoger entre un profesional de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional, y viene alguien de planificación, escojo el de planificación porque son innovadores, son creativos, saben trabajar con la gente, usan herramientas participativas, a pesar de todas esas limitantes que había. Sin embargo, creo que también por parte ha habido una ruptura en términos de que la escuela parcialmente como que se ha alineado con lo que son los procesos de restricción presupuestaria, el sistema en sí, y además de eso, un tercer elemento es el hecho de que no voy a decir que la gente de la ciudad no es comprometida, ahora es a la inversa. Encuentro muchos estudiantes que vienen de zonas rurales que cuando les dicen, no, vamos de gira para tal, hoy profe, que pereza ir al campo, o sea, realmente no quieren trabajar con las comunidades. Hay gente que ha vivido toda la vida en ciudad. Ejemplo, tengo una estudiante que un día llegó bueno, ya no es estudiante, ya es profesional, que llegó a Catira con nosotros y de pronto la vi que estaba arrancando una mata de piña y yo le dije, ¿pero qué está haciendo? Me dice, es que voy a arrancar una piña. Digo, ¿pero cómo? ¿Cómo va a arrancar usted la mata? Ella creía que la mata de piña producía igual que una yuca, ¿verdad? Que estaba en el fondo, que había que lavarlo. O sea, es gente que nunca había tenido contacto con la realidad de nuestras comunidades rurales. Sin embargo, tenían un gran compromiso. Entonces, como también hay gente que vienen de áreas rurales y no quieren volver a embarrialarse. Yo les digo, el planificador tiene que embarrialarse las botas, tiene que saber trabajar con la gente, porque hay otros que dicen, ay no, yo con la gente no quiero nada. Entonces, ¿cómo voy a ser yo planificador si no quiero trabajar con la gente? Entonces, sí se han dado situaciones que yo digo que esa vanguardia que llevaba la escuela en aquellas épocas se ha quedado rezagada. Inclusive llegó momentos que la escuela de planificación solamente tenía un programa de extensión universitaria y desde con 1000 limitantes para que nos dieran 1 o 2 plazas para ir medio haciendo cosas, que después se ha convertido, digamos, que en el trapito de dominguear de la escuela. Y siempre se ha dicho, la escuela de planificación es la que tiene la mejor extensión, pero ha habido que trabajar con las uñas porque realmente no hay un apoyo institucional en términos de, digamos, de fortalecer lo que ha sido la extensión. Yo creo que, pero creo, a pesar de todas esas limitantes, que la escuela va por la ruta que tiene que ir, tiene como que fortalecer, digamos, aquellas cuestiones iniciales, que lo que fue su génesis, esa vinculación universidad-sociedad, pero creo que sí se han dado momentos que, como dice Miguel, críticos que han hecho como que la escuela tenga que volver a repensar lo que es su filosofía. Doña Rita, en ese contexto, ustedes que son pioneros realmente de la planificación, ¿qué proyectos? Porque si bien es cierto, la escuela de planificación está muy bien posicionada aún en el campo de la extensión, como usted lo decía. ¿Qué proyectos puedo mencionar en el ámbito de la extensión por ahora que valga la pena rescatar, recordar de lo que se ha hecho a lo largo de estos 45 años? Bueno, yo creo que ahí habría que retomar que la Escuela de Planificación fue la primera que tuvo un proyecto de extensión con fondos de la IAFA, ¿era? No,
Fundación Interamericana. De la FIA. Fundación Interamericana, que financió esos vehículos que decía Miguel que llegaron acá, que fue un proyecto que estuvo por 3 años. El proyecto continuó después de ese proceso, después se siguieron otras iniciativas. Yo diría que el que después ya como que más se concentró ahí fue lo que los trabajos que se hicieron con Clodomir Santos de Moraes, ¿verdad? Que a mí me llamaba la germánica, decía, no sé por qué. Fue porque yo era muy breteadora, me decía. Y decía, Por rubia. no, la germánica, porque decía que yo trabajaba como alemana, ¿verdad? Yo iba al campo con él y yo andaba en las noches y me decía, ¿usted ni foco necesita? Le digo, no, porque yo vengo de un área rural. Después de eso llegó como una situación de transición que yo diría que la escuela prácticamente se quedó con un proyecto que como que arrancó en el 2000, que fue el PIPE, ¿verdad? Digamos, como la que estuvo manteniendo un vínculo, pero muy con las uñas, digamos, para poder continuar con proyectos de extensión. Y lo otro vínculo que yo creo que sí ha sido importante han sido las prácticas de tercer nivel que hacen los estudiantes en las comunidades, que aunque no es un programa estructurado, aunque no está dentro de los procesos de normativa institucional, sí ha permitido desarrollar procesos como ejemplo Jureña, que desde el 2009 arrancó, se han ido haciendo cosas y eso nos ha permitido reescribir lo que es el concepto de extensión y cómo poderlo trabajar metodológicamente, ¿verdad? Don Miguel, yo tengo una pregunta que tengo que hacerle. En estos momentos la Escuela de Planificación está fomentando el crear una nueva maestría. La parte de planificación estratégica, la parte prospectiva. Creo que al margen de la institucionalidad y de la necesidad de la planificación, el acompañamiento, sobre todo en la generación de políticas, es importante. Usted ahorita mencionaba la parte de promoción, que creo que es o de extensión, que creo que es la que se ha dejado a un lado. ¿Usted cree que nos estamos olvidando, que estamos perdiendo el rumbo respecto al papel que la promoción y lo que significa para la planificación y sobre todo para el desarrollo rural en este país? Vean, sobre todo en este proceso económico en que está abocado el país, que ha marginado prácticamente el 80% de la población económicamente activa, que si bien o tiene sus ingresos estancados o está retrocediendo, y un 22% crece para adelante. En ese contexto, si no hay promoción, inclusión de esta gente, encadenamiento de las actividades de la gente, esta gente va a ser la reserva social y política del narco. Y el narco no es una cosita pequeña, ¿verdad? El narco es el asteroide para los regímenes clientelistas, es el asteroide, el equivalente del asteroide que mató los dinosaurios en su momento. Yo ahora vengo de México, está terrible, y aquí estamos en la parte de pasado. Entonces, la promoción es la promoción, pero como organización de la gente, es fundamental, no lo que llaman promoción, que es llevarle un proyecto desde arriba. Eso no funciona, porque eso hace que las instituciones públicas gasten el 80% de su presupuesto en burocracia y 20% si acaso le caen 4 cositas a la gente de abajo. Entonces, no se puede montar un proyecto nacional sin encadenar. La diferencia, por ejemplo, en la política pública costarricense con Israel, es que Israel y Costa Rica tienen a Intel, pero hay una cosa importante. En Israel le dieron las mismas condiciones que acá, aunque no pusieron tanto énfasis en el asunto de los impuestos, porque, como decía el director de Intel, ante una consulta que le hizo Miguel Gutiérrez, era condición no pagar impuestos para ustedes venir. Mire, si nosotros somos una empresa muy grande, nosotros tenemos que pagar, o aquí o en Estados Unidos, pero tenemos que pagar. Entonces, ese no era el problema. El asunto es que en Israel les exigieron, en 5 años ustedes tienen que encadenarse con la economía. Aquí no. Entonces, tenemos de una situación que hay un desarrollo que no incluye, y en ese sentido, claro, son políticas públicas, pero también es promoción de la gente. Por ejemplo, lo que hizo el Hotel Punta Islita en Guanacaste, ¿verdad?
incorporar las cosas de las comunidades. Y en ese sentido la promoción es fundamental. Y yo diría que es interesante que la Escuela de Planificación, más allá de su quehacer, sí ha pergeñado de alguna forma la política esta de promoción en algunas otras unidades de la universidad, y incluyendo la regional Brunca, donde ya una vez me ha tocado a mí impulsar el proyecto Germinadora, que lleva 10 años de estar funcionando, con diversas oscilaciones, pero con grandes éxitos. Por cierto, el 16 de octubre a las 9 de la mañana se va a presentar un video con los resultados que se hizo la UNA con Canal 13, con los principales resultados de esto, y ahí se va a poder comentar. Esto va a ser en el Museo de Jade, ¿verdad? Entonces, y hay cosas que se pueden ver cuando la gente tiene el apoyo, la capacitación necesaria, porque la gente, el poder de la gente está en la organización, no está en otra cosa, no está en los sermones ni en las técnicas, está en la organización. Claro, el apoyo técnico e incluso financiero, ¿verdad?, en determinados momentos, pero es la gente organizada, la gente que transforma las cosas. Don Miguel, en 45 años de existencia de la escuela, ¿se puede decir que la escuela ha aportado realmente al país? ¿Se logró aquella idea de ustedes como pioneros cuando empezaron la escuela? ¿Qué se logró? ¿Qué falta por lograr? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que sí, que en términos generales cumplió en su momento con las normas. No puede, es que la planificación es algo que tiene que ver con el desarrollo empresarial y el desarrollo institucional. Usted no puede ir a contrapelo de las políticas públicas. Si las políticas públicas no son favorables, llamémosle así. Por ejemplo, la evaluación. ¿Quién está haciendo evaluación? Son muy pocos, ¿verdad?, para dar resultados. Yo incluso en una entrevista con don Luis Guillermo Solís le decía, después del éxito que él tuvo con el trabajo a raíz del huracán que se dio en la zona norte, yo le decía, don Luis Guillermo, vea, usted llame a sus ministros rectores y pídales cuenta delante de la prensa, el Estado de la Nación y la Defensoría de los Habitantes, públicamente, que ellos expliquen el asunto de las metas. Dice, pero mira, Miguel, lo que pasa está en que hay expropiaciones que no se pueden hacer, porque entonces invite al presidente de la Corte que llegue ahí y explique por qué no se pueden hacer, ¿verdad? Pero dirija usted el país. Pero yo creo que a veces el amiguismo prevalece sobre las necesidades de control y supervisión. Entonces, por más que usted tenga técnicas de planificación y de evaluación, y si no hay voluntad política, no se aplican. Y las leyes que existen aquí son buenas en planificación. Por ejemplo, los ministros rectores tienen que responder y pueden irse para la calle si no responden. ¿Por qué no se aplica eso? ¿Verdad? Entonces, es una escuela cuyo quehacer depende en gran medida también de los estímulos que tenga el aparato institucional. Yo creo que de cara al futuro, yo creo que ahora hay una buena ministra de planificación, que es doña Pilar Garrido, mujer joven, talentosa. Es planificadora. Sí. Ella sí es planificadora, no es de la escuela, pero sí es muy buena. Por ahí se podría hacer algo, ¿verdad? En tanto que le permitan a ella hacerlo también, porque el problema está en que muchas veces hay un ministro que quiere hacer cosas, pero si de arriba no lo autorizan, no lo respaldan, pues no se puede. Bueno, queremos agradecerle, doña Rita, don Miguel. Creo que la intención que hemos tenido con el Vigía y sobre todo con el compromiso que tenemos con la Escuela de Planificación, de llevar aspectos positivos, yo creo que ustedes nos han mostrado, nos han señalado, nos han indicado, y hoy efectivamente yo creo que debemos considerar todo este proceso vivido, no olvidarnos de la historia, y como ustedes bien lo dicen, tenemos que adecuarnos a la realidad, pero no podemos perder el norte
y sobre todo trabajar con la gente. No olvidarnos que la promoción social es fundamental para cualquier desarrollo de un territorio. Les agradecemos mucho, doña Rita, don Miguel, Efraín. Sí, por supuesto, me uno a las palabras de don Jorge, de agradecerles a don Miguel Sobrado Chávez y a Rita Gamboa Conejo, académicos, pioneros de la creación de la escuela, y de permitirnos este pequeño viaje en el Vigía para conocer algunas de las cosas que ellos vivieron y que experimentaron sobre la creación de la Escuela de Planificación y Promoción Social. Y tuvimos hoy un recorrido, creo breve, pero bastante exhaustivo en la medida en que hay cosas que inclusive nosotros desconocíamos, tan importantes en el campo de la docencia, de la extensión y la investigación que la escuela viene haciendo, y todo el trabajo que se dio y que se sigue haciendo en relación con las comunidades, con la sociedad. Queremos agradecer el apoyo que nos dan los compañeros del Auditorio Glomiro Picado para que este programa se lleve a cabo. Cito a Byron Rodríguez, a Juan Villalobos, quienes nos apoyan en la parte técnica, y agradecer a Luis Fernando Murillo, quien es el coordinador del auditorio, por su apoyo. Asimismo a estudiantes de la escuela que nos apoyan en la parte de preproducción y en la producción del programa, Eva Méndez, Bernardo Guevara y a don Eliezer Berrocal, que nos ayudan en la parte también de imagen, en la parte fotográfica. Igualmente a Roberto Vargas, que también nos acompaña por acá. En ese sentido, lo despedimos. Muchísimas gracias, don Miguel, y muchísimas gracias, Rita. Gracias a ustedes. La Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, con 45 años de existencia, única universidad en planificación social y económica de América Latina, presentó El Vigía, un programa que contrasta de forma crítica y analítica el trabajo académico generado en la Universidad Nacional con los problemas sociales, comunales y nacionales.